Hola, muy buen día, buenos días y feliz año. Mi nombre es Pablo Ramos, soy el responsable de desarrollo de negocio de Eurecat en el sector químico y hoy seré vuestro moderador en el segundo webinar de este ciclo que hemos denominado junto a Henkel, Lightweight Technologies and Adhesives. Hoy nos acompañan un gran número de asistentes, al igual que en la sesión anterior, la que hicimos en diciembre. Muchos provenientes del ámbito comercial y también muchos del ámbito de la investigación aplicada, tanto de empresas, universidades y centros tecnológicos. A todos queremos agradecerles de nuevo el haber acompañarnos hoy. Y la idea también es, bueno, también agradecer a los clústeres y organizaciones empresariales que colaboran en este ciclo de webinars, que gracias a ellos, gracias a la difusión que nos han ayudado a hacer, podemos también estar hoy en contacto con vosotros. En el webinar anterior, en el primero de la serie, que por cierto lo tenéis colgado en nuestro canal de YouTube, en el canal de Eurecat, nos adentramos en el mundo lightweight desde lo que es el estudio de materiales, desde la ciencia de materiales propiamente dicha, enfocándonos a lo que son las nuevas tendencias, las nuevas consideraciones, el diseño, aproximaciones multimaterial y también a la par lo que es también el porqué de ir hacia la unión adhesiva, ¿no? ¿Por qué buscamos la unión adhesiva frente a lo que son los tipos de uniones de materiales convencionales? Hoy lo que haremos será, después de esta etapa que fue más de diseño, pasaremos a lo que es la parte productiva, ¿no? Cómo incorporar todo este nuevo mundo, toda esta era del lightweight, tanto desde los materiales y adhesivos, cómo incorporarla en lo que son hoy los requerimientos de la industria 4.0, ¿no? Cómo hacerlo de manera optimizada para que esto nos favorezca en lo que es productividad, fiabilidad y calidad de los productos que fabricamos. Y lo que en particular, lo que presentaremos hoy será desde lo que es las ventajas de la plastrónica, esto es electrónica impresa en material plástico, y las ventajas de lo que es la tecnología anaeróbica en los montajes mecanizados, ¿no? De adhesivos, junto también con los sistemas de dosificación de adhesivos en entornos productivos. Recordad que nos queda una última sesión que haremos en febrero. En esta sesión la dejamos para la proyección a futuro, ¿no? Veremos hacia dónde van los nuevos adhesivos del siglo XXI. Veremos también cuáles son los retos que se nos plantean hoy en el mundo del adhesivo, teniendo en cuenta todo lo que es, bueno, el vector de sostenibilidad y todos los desafíos que nos planteamos hoy, sobre todo en el marco de lo que es la economía circular. Y no avanzo más porque si no esto ya es un spoiler alert. A nivel operativo, recordad, podéis subir vuestras preguntas desde lo que es la plataforma GoToWebinar en el apartado que tenéis aquí al costado de chat, y lo que haremos será al final de las presentaciones responder una por una. Si vemos alguna pregunta que es muy específica a nivel técnico, que requiere un tratamiento más elaborado, lo que haremos será responderla de manera personalizada por correo electrónico a la brevedad. Y ya sin más dilación, me gustaría presentar al primer ponente, que es el señor Xavier Plantà, el director del área de tecnologías industriales de Eurecat. Él nos presentará Plastronics, Another Way to Reduce Weight. Xavier, adelante, la audiencia es toda tuya. Muy bien, bueno, buenos días, muchas gracias Pablo, muchas gracias a los asistentes a este nuevo webinar. Y como ha dicho Pablo, mi conferencia o mi charla se va a centrar en la plastrónica, que es una de las nuevas técnicas que se están poniendo y que sin duda es una de las maneras, otra de las maneras que tenemos para poder reducir el peso de un componente. Como guión, como principal puntos que voy a hablar es un poquito la introducción y el link con el seminario anterior que teníamos de Lightweight, y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el concepto de la plastrónica, de dónde viene, hacia dónde va y cuáles son las características principales que tiene esta nueva tecnología.
Como caso de estudio que vamos a exponer es precisamente un proyecto que hemos desarrollado con una empresa industrial que se llama Costal y con Henkel como proveedores de adhesivos, cintas, y donde se podrá ver en detalle ya una pieza, un caso real de tecnologías de plastrónica y al final unas pequeñas conclusiones. Como link del seminario anterior, vimos que existe una gran motivación para poder reducir el peso de los componentes y sobre todo muy centrado en sectores como el sector del transporte, pero no exclusivamente. Estuvimos hablando temas como bienes y equipo, maquinaria, deporte, etcétera, pero sobre todo en el sector del transporte está muy motivado para reducir lo que son las emisiones del CO2, el consumo del combustible, siempre manteniendo o mejorando lo que son las prestaciones en frente a crash, prestaciones mecánicas y otras funciones que tiene el vehículo. Hay tres motivos principales también que está derivando a una modificación de lo que son el concepto del vehículo. Uno es, evidentemente, la reducción de los costes, todo y que el vehículo sea más complicado y sea más completo tecnológicamente, existe una demanda continua siempre de reducción de los costes directos o indirectos. Necesitamos cada vez más productos con muchísima más calidad y con una mejora en cuanto a las prestaciones estéticas. Los coches cada vez, evidentemente, son más bonitos. Esto no es fácil porque si queremos mejorar lo que es la estética, dándoles mucho más funciones además y funciones avanzadas que te permitan controlar cualquier parte del vehículo, tanto en el consumo energético como incluso la prestación y la ergonomía del vehículo, lo que nos ha pasado es que estamos reduciendo el peso del vehículo al utilizar materiales más ligeros, pero estamos incrementando el peso del vehículo debido a que hay más electrónica, más componentes, más sensores, más dispositivos, y lo que ganamos por un lado y estamos optimizando los materiales y sus procesos, lo estamos perdiendo por la vía de incrementar la complejidad de la electrónica del vehículo. En este estudio marca que el crecimiento es casi exponencial en cuanto al número de uso de electrónica empotrada en los vehículos, ¿vale? Con un crecimiento sostenido muy grande. Gracias a esto, la plastrónica será una de las tecnologías que ya se está imponiendo como una de las maneras de poder dar estas funciones al vehículo sin penalizar el peso del mismo. Aquí tenemos una pequeña foto de lo que son los coches que teníamos en los años 70, en los años 80, y yo diría que a finales de los 90, pues como un panel de puerta donde todos los accionamientos son mecánicos, donde todos los accionamientos son en base a una electrónica hardware conocida, muy extendida. Esto, la mayoría de los vehículos han sido así hasta hace poco, pero ya cada vez más vamos viendo vehículos que sustituyen los accionamientos mecánicos y los interruptores y los potenciómetros por toda una electrónica de paneles muy parecido a lo que son los teléfonos móviles, etcétera. ¿Vale? Además con unas funciones que con los accionadores más convencionales pues no podría ser, con un haptic que sea sensible a la fuerza, o con unos displays que van cambiando, etcétera. Todo esto es lo que ya se están imponiendo en los vehículos y todo esto lo conseguiremos gracias a tecnologías como la plastrónica o el Inmola Electronics. Vamos a entrar un poquito a explicar qué es el Inmola Electronics, pero resumiendo, lo que tenemos a la izquierda es como teníamos antes la electrónica tradicional, un interruptor mecánico donde tienes unos pines que van soldados y luego un contador donde también se le sueltan unos pines y hay una electrónica de control. Lo que nosotros queremos es la misma función en un solo foil, como ven ustedes aquí, es simplemente una laminita de plástico donde tiene una electrónica que ha sido impresa y además tiene otras funciones como podría ser el on, el off, aumentar la intensidad o reducir la intensidad. Es decir, que le damos unas funciones añadidas a lo que es la electrónica, pero con mucho menor peso. Para hacer esto ya existían tecnologías que eran capaces de fabricar piezas de este tipo, pues con el hot stamp, cuando era 2 dimensiones, incluso sobreinyectando circuitos electrónicos con la biinyección, o incluso técnicas que subliman con un rayo láser y haces conductor. Todo esto ya existía, pero realmente la revolución está siendo cuando aplicamos lo que es el Inmola Electronic, porque son electrónicas integrales, multicapa, donde añades unas funciones, unas prestaciones mucho más elevadas. Por eso es una tecnología que está
en pleno auge. El IME se podría considerar desde el punto de vista de las tecnologías tradicionales como una evolución de las mismas, pero desde el punto de vista del producto final como una revolución. Aquí tenemos muchas piezas que ya se están utilizando en el sector del plástico, donde ya se utiliza lo que le llaman el in-mold decoring o el in-mold labeling, incluso lo que son sensores hápticos ya se utilizan en sistemas como, por ejemplo, el iPod o incluso en los teléfonos móviles. Por eso estamos hablando desde el punto de vista de tecnologías individuales como una evolución. Por ejemplo, este sería un caso real que se está haciendo de in-mold decoring, donde tengo yo un foil que ya va alimentándose dentro de un molde de inyección y me sirve para decorar. Esta tecnología se llama in-mold decoring y es básicamente a través de un foil pintado con unas prestaciones, le doy una función estética simplemente. Hay otra técnica que es más utilizada en packaging que se llama in-mold labeling, que también es estético, pero es un inserto, en vez de ser alimentado con un foil en continuo, aquí se alimenta con un inserto individual. Estas dos técnicas existen en el mercado y lo que queremos hacer nosotros es aplicar este concepto para que este foil, en vez de que simplemente sea una tintura con un plástico que tiene una pintura estética y una función de marca, esa pintura sea de alto valor añadido, que sea electrónica, que sea capaz de mantener una intensidad, que sea capaz de regular, incluso que sea capaz de hibridar. Aquí se ve un poco el concepto de cómo lo hemos hecho. Colocamos este foil que ha sido impreso previamente y sobreinyectamos una pieza de plástico. Aquí se ve un poco el concepto. Entonces, el Mall Electronics o la plastrónica sí que podemos considerar que es una revolución porque estamos integrando distintas tecnologías conocidas para el desarrollo de un nuevo producto que hasta ahora no se había hecho. Partimos del Printed Electronics conocido, la hibridación de tecnologías que se podrían llegar a conocer, un proceso de darle forma en 3 dimensiones, que es el termoconformado, y posteriormente encapsulado. Como esto así a nivel de dibujo es un poco complicado, lo que hemos preparado es un vídeo que la organización lo pondrá ahora en marcha y verán perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Pasas el vídeo, por favor? Parece que no hay vídeo. Eurecat ha puesto en funcionamiento la primera planta piloto de plastrónica de Europa. Situada en Cerdanyola del Vallès, cerca de Barcelona, es una plataforma pionera al servicio de las empresas para la creación y mejora de productos y procesos, desde la idea hasta la industrialización. Esta nueva plataforma permite la combinación ordenada de diferentes procesos de fabricación, desde la impresión y la electrónica hasta los procesos plásticos. La fase de impresión consiste en la deposición aditiva de tintas con propiedades electrónicas sobre sustratos plásticos. Seguidamente, con la hibridación, se combina la electrónica impresa con componentes electrónicos. En la tercera fase, de termoconformado, se procede a la transformación de los films 2D a forma 3D. Por último, durante la inyección, se recubre el film con materiales plásticos. La plastrónica supone una revolución para industrias como la automoción, la aeronáutica, la electrónica de consumo o el sector médico o deportivo, para la creación de productos de mayor valor añadido que incorporen materiales avanzados, con diseños atractivos y funcionales y que sean altamente personalizables, inteligentes y sostenibles, con costes de manufactura inferiores y que se conecten entre ellos y desde cualquier lugar, compartiendo información en tiempo real. Una apuesta de Eurecat tras más de 30 años de experiencia en transformación y funcionalización de pieza plástica para atender nuevos retos empresariales y necesidades sociales. Eurecat, innovando con las empresas, innovando contigo.
Muy bien. Bueno, yo creo que se ha podido ver claramente qué es el concepto de plastrónica, que son tecnologías conocidas, dominadas, y la complejidad está en la unión de estas tecnologías para hacer una nueva. ¿Por qué pensamos que la plastrónica es importante para este concepto de Lightweight? A ver si pasa. Básicamente, porque la plastrónica aporta una facilidad en cuanto al ensamblaje y el montaje de distintos componentes, porque lo haces en one shot y lo haces en un solo paso, porque además podemos integrar, a diferencia de otras tecnologías más tradicionales o incluso tecnologías de Printed Electronics, formas complejas en 3 dimensiones, y esto a los diseñadores les da una función nueva para poder optimizar el diseño y la conceptualización de sus nuevos productos. Con la plastrónica podemos llegar a reducir hasta el 80% lo que es el espesor de un componente, que esto tiene clarísimamente un impacto en lo que es la reducción del peso del componente. Se llega a reducir hasta el 60% del peso de este nuevo componente, con lo cual se reduce mucho la complejidad en cuanto a los acopios de materiales, en cuanto a la fabricación de los módulos individuales y luego el ensamblaje de estos módulos. Además, ya lo hemos visto en el primer contador, podemos incrementar las funcionalidades sin tener que incrementar la complejidad del proceso. Pensamos también de que este tipo de Imol Electronics aporta una ventaja respecto a la tradicional, porque la electrónica se encuentra encapsulada entre el foil y lo que es la pieza inyectada, con lo cual aporta un valor añadido de protección de esta electrónica y una duración frente a condiciones extremas. ¿Qué es lo que trabajamos en la plastrónica? Lo hemos explicado en el vídeo. Trabajamos en un sustrato que suele ser un film en base a unas resinas que pueden ser policarbonato, PMMA, puede ser ABS, incluso estamos trabajando ahora con foils de silicona, y luego unas tintas. Estas tintas, la característica que tienen, que suelen ser tintas conductoras, dieléctricas, tintas decorativas, son tintas que tienen que tener una muy buena adhesión con el foil y una muy buena adhesión después con componentes discretos que colocamos, como podrían ser los LEDs, los sensores, podríamos incluso colocar pequeñitos chips o pequeñitas antenas o conectores. Todo esto se encapsula con los polímeros de inyección. A la izquierda se ve la entrada de un molde de inyección donde ha sido encapsulado un foil impreso con estos 4 LEDs que se veía en el vídeo. Vamos a pasar a lo que es el Lightweight. Hemos cogido un ejemplo, que esto ha sido un ejemplo que lo utilizamos de demostración y que funciona muy bien, que es algo muy común, que es el juego del Simón. A la derecha ven ustedes el juego Simón comercial, el que se está comercializando, donde forma parte de 25 piezas, tiene 5 PCBs, tiene 22 tornillos, es grande porque necesitas ubicar todas estas cosas y tiene un peso individualmente de este juego de unos 300 gramos. Nosotros hemos desarrollado la electrónica, que tiene una cajita externa, pero luego todo lo que es el concepto del juego lo hemos desarrollado en base a Printed Electronics, con toda su estética, con todas sus tintas conductoras, con unos LEDs de funcionamiento, y al final lo hemos hecho solo con 3 piezas, con un PCB. Hemos podido reducir el tamaño de este juego, es decir, puede ser incluso de bolsillo, y solo pesa 56 gramos. Hemos conseguido reducir el peso, hemos conseguido reducir toda la complejidad del ensamblaje y el montaje. Reducimos los costes, es muchísimo más barato comparado con todos los moldes que hay detrás del juego tradicional, y además le podemos dar una función de libertad al diseñador y hacer unos simones mucho más adaptados a las nuevas tendencias. Aquí se ve un poco cuál ha sido el proceso. Hemos diseñado las funciones, la electrónica, ver qué posibilidad, hemos estudiado los materiales. Hemos impreso en 2 dimensiones con todas esas tintas conductoras, hemos seleccionado los multicapas, luego hemos hibridado la electrónica que se ha visto en el vídeo, y luego ya hemos conformado ese foil con esa electrónica integrada en 3 dimensiones, lo hemos colocado en el molde y hemos sobreinyectado y hemos colocado la electrónica de control. Este es un poco el proceso que se veía en el vídeo. En cuanto a funciones que podemos dar a una electrónica impresa de plastrónica, pues desde electroluminiscencia podemos colocar LEDs que se ven en la foto, podemos colocar guías de luz que también se ve, podemos colocar LEDs que tengan distintos RGB, distintos colores, y todo esto controlado con la electrónica desarrollada ad hoc.
También podemos desarrollar sensores que sean resistivos, capacitivos, que sean multitoque, incluso que puedas hacer funciones como el giro, como el zoom, etcétera. Todo esto ya se puede hacer hoy en día con electrónica impresa en un foil. ¿Para qué nos sirve? Pues para que tengamos en un futuro pues zonas de nuestro vehículo donde podamos calentar, porque tenemos una electrónica impresa que permite pasar a una alta intensidad y calentar. Podemos tener unas guías de luz que dan unas prestaciones y una función de ergonomía y de satisfacción dentro del vehículo. Podemos hacer displays que son curvos, podemos detectar sensores que detecten la luz ambiente y que regule la intensidad automáticamente, sensores de proximidad donde tú vas acercando, por ejemplo, los pies y se dispare alguna función de alarma o de calefacción o de refrigeración. Es decir, le damos todas estas funciones al diseñador para que conceptualice los nuevos productos del futuro. Evidentemente no es fácil, todo que conozcamos las tecnologías tradicionales no es fácil y existen unos retos que tenemos que vencer. Primero el de los materiales, estamos trabajando con unos materiales de base conocidas, el sector de automoción utiliza otro tipo de materiales y aquí hay que hacer una investigación exhaustiva de las compatibilidades entre los materiales del sustrato, los materiales inyectados, las tintas que estamos utilizando, incluso las pastas conductoras, para que todo esto sea compatible y cumpla la función. Otro de los aspectos que hay que trabajar mucho es en la función de 3 dimensiones. Cuando hay una forma que está deformada, aquí hay que trabajar muy bien para que la tinta permita este estiramiento sin perder las prestaciones electrónicas para las cuales ha sido diseñada, que no se separen las intercapas, porque suelen ser impresiones que son multicapa de varias capas, y al deformarla en 3 dimensiones existe una delaminación entre las capas, las prestaciones en cuanto a cuál es el mínimo píxel que podemos imprimir y que tenga su función, etc. Es decir, que en el printing también hay toda una tecnología desarrollada y luego las cantidades de componentes electrónicos que somos capaces de hibridar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al ser una nueva tecnología que está formada parte, evidentemente, de tecnologías conocidas, hay que desarrollar todo un portafolio de conocimiento, unas reglas de diseño vinculadas al proceso de los materiales que seamos capaces de transferirle al diseñador para que pueda conceptualizar estos nuevos productos. En tema del moldeo, no es trivial porque el proceso de inyección es un proceso a molde cerrado, donde va a alta presión, donde los polímeros tienen una temperatura y tienen unas velocidades que se desplazan dentro del molde, y no es trivial todo lo que es la optimización del punto de inyección, cómo fluye el polímero dentro de la pieza que ha sido impresa y que no se lleve, por ejemplo, la tinta durante este proceso de llenado, y sobre todo el conector, que es un conector que sale fuera del molde y cuando cerramos el molde pues no podría romperse la tinta, evidentemente. Aquí hay una tecnología de moldeo muy fuerte y hay que desarrollar nuevos conocimientos para poder superar estos grandes retos. Y lo mismo que el conformado en 3 dimensiones, de la pieza que ha sido impresa, que aquí hay unos límites propios de la tecnología de termoconformado y tendríamos que superarlos. Todo esto se está trabajando y está en un estado bastante considerable de desarrollo. Siempre nos preguntan si estos componentes son reciclables. Evidentemente no con las técnicas que tenemos actualmente en el reciclado de plástico, no, porque no se puede hacer una separación con un clip, y nosotros hemos hecho una prueba piloto de ver si podíamos reciclar nuestro juego de Simón plano, y en este caso hemos utilizado 2 técnicas. Una es una separación mecánica, donde hemos afeitado literalmente todo lo que es el Printed Electronics con todos sus componentes y todas sus cintas conductoras. Hemos separado el polímero de base, ya es 100% reciclable porque es termoplástico, y luego aplicando unos procesos de separación química, pues en esta pieza hemos sido capaces de recuperar casi el 80% de la resina y el 100% de la plata, que ha sido el componente que hemos impreso para hacer la función electrónica. Es decir, sí es reciclable, lo que sí que es verdad que hay que desarrollar procesos a medida para este tipo de componentes.
Bueno, y como ejemplo hemos desarrollado un proyecto precisamente con Henkel y con una empresa industrial que se llama Costal para poder validar una serie de tintas y una serie de adhesivos estructurales que nos sirven para unir esos componentes discretos en la pieza demostradora, que es esto, que es una botonera, y aquí tiene una serie de deformaciones en 3 dimensiones que nos ha servido para validar la adhesión de las cintas con el sustrato y la adhesión de los adhesivos estructurales con los componentes discretos. En este caso diseñamos una pieza, evaluamos todo lo que es la pantalla de impresión, la evaluación de la conductividad en función de la adhesión de los distintos substratos, pusimos también en marcha todo lo que es el pick and place y la hibridación de los componentes, termoformamos y sobreinyectamos las piezas. En este siguiente slide se ve un poco el proyecto. La pieza simula una botonera de un vehículo, porque Costal es una empresa proveedora de automoción, y estuvimos trabajando codo a codo con Henkel para mejorar lo que son las pastas conductoras, que es la pasta que nos une el componente discreto con la tinta conductora, y luego un encapsulado que nos sirve para poder proteger este componente. Estuvimos trabajando con reglas de diseño para mejorar cuál sería el máximo altura que podríamos conformar esta pieza, etcétera, y al final hemos hecho ya pruebas de inyección y estamos trabajando porque aún los resultados no son del todo satisfactorios, tenemos problemas de mala adhesión, etcétera, y es un proyecto ongoing, pero con resultados muy prometedores. Bueno, y ya para concluir, bueno, pensamos que el Inmol Electronics es una tecnología de futuro, es una tecnología que aporta mucho valor en cuanto al desarrollo conceptual de productos más innovadores a nivel de estético, pero además es otra manera de poder reducir el peso de los componentes y evidentemente de los productos finales. Es una tecnología que individualmente es madura. El molde coring es maduro, el moldeo por inyección es maduro, el printed electronics es maduro, pero que al añadir estos componentes adquiere una complejidad que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo sobre todo para generar el conocimiento para poder ser transferido a las empresas que quieran implementar esta tecnología en sus portafolios. Este es uno de los objetivos que en Eurecat iniciamos una línea estratégica de plastrónica de Inmol Electronics y hicimos toda la inversión en la planta piloto, que es una planta piloto preindustrial donde las empresas pueden explorar y pueden desarrollar pruebas de concepto, incluso a pequeña escala, piezas definitivas y evaluar los costes, las prestaciones, las funciones de esa tecnología en sus nuevos portafolios de productos. Y bueno, con esto más o menos es lo que quería explicar. Agradezco la atención y si hay preguntas, posteriormente al final de la sesión podría contestarlas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy buena presentación, me ha gustado mucho. Aprovecho, quiero ahora dar pie al segundo ponente, el señor Luis Ferrer, que es Business Development Manager and Target Account Manager de Henkel Ibérica en tecnologías adhesivas, y él nos presentará Machinery Adhesives and Dose Equipment. Adelante, Luis, cuando quieras. Gracias. Muy buenos días, gracias Pablo. En primer lugar, pues bueno, dar la bienvenida a toda la audiencia, a todos los que estáis en el otro lado de la pantalla, ¿verdad? Para nosotros vuelve a ser un placer estar en esta segunda sesión de webinars dentro de lo que es el foco principal, que es el lightweight. Y si os parece, sin más, empezamos y sobre todo, pues lo único que a desear es que disfrutemos todos este intercambio de información y de conocimiento, de que de eso se trata y que luego posteriormente podamos intercambiar más información y consultas a posteriori, que nos han llegado ya muchísimas de ellas. Para empezar un poco la presentación y la exposición, pues bueno, recordaros que por mi parte ya me ha presentado Pablo, estoy en ese sentido a vuestra disposición, y luego Julián, que veo que ya aparece aquí en pantalla, ¿verdad? Si quieres dar un poquito rápidamente tu perfil, aunque luego te veremos al final de la sesión. Claro, soy Julián Vargas, soy el responsable o el director técnico en Henkel Ibérica para la división de adhesivos de industria en general, General Maintenance. Tenemos base aquí en Montornès, muy cerca de Barcelona, y un gusto compartir con ustedes, Luis. Muy bien, gracias, Julián.
Continuando con la exposición y sobre todo vinculándonos a la primera de las sesiones, porque al final tenemos que remontarnos a la primera de las sesiones, estuvimos visualizando cuáles son las ventajas principales de la adhesión, ¿verdad? Cuáles son las principales ventajas que nos ofrecen los adhesivos. Y para tratar de resumirlos, los tenemos focalizados en una serie de ventajas resumidas, como es la posibilidad de unión de diferentes sustratos, una mejora de la estética, porque al final también los sistemas convencionales pues, carecen de esa estética mejorada, una distribución uniforme de las tensiones. Estos es de los puntos quizás más importantes, porque al final sabemos que con otros sistemas de unión de materiales, más allá del tipo de material, pues siempre provocamos puntos muy concretos, específicos de concentración de tensiones que debilitan, que fatigan la pieza, la capacidad de relleno de holguras, porque una de las consultas que también nos llega muchas veces es decir, oye, Luis, nosotros estamos montando una serie de elementos, tenemos montajes por interferencia, por fricción, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el adhesivo es capaz no solo de mejorar esa unión por interferencia o fricción, sino incluso prescindir de este tipo de montaje, que al final también representa una manipulación del material y por lo tanto también un sometimiento a esfuerzos de calor o de enfriamiento de las piezas? Pues decir, oye, vamos a olvidarnos de este tipo de montaje, que además conllevan los procesos adicionales y costosos, y vamos a ver si el adhesivo es capaz de rellenar ese gap, ¿verdad? Porque ya no lo hacemos por interferencia, tenemos un gap, pues efectivamente los adhesivos rellenan holguras. Una facilidad de automatización, lo veremos en este webinar también, en esta parte, cómo funcionan nuestros procesos de automatización, entre otras ventajas, pero con estas diapositivas queremos resumirlas de una manera, pues, bueno, muy visual. Bueno, retomando también esa exposición que nos hizo Xavier durante el primer webinar, y a modo de conclusión, lo que tenemos claro es que la implementación del lightweight en la industria en general y en especial en el sector de la movilidad, ¿verdad?, es que conlleva una serie de ventajas o la búsqueda de una serie de objetivos. La reducción de peso, como comentaba Xavier hace unos escasos minutos, disminución, por lo tanto, de combustible y energía, ergo, reducción de emisiones, mejora de propiedades mecánicas, disminución de costes de mantenimiento y reparación, optimización de estética. Hemos visto unos paneles muy chulos que nos ha mostrado Xavier, ¿no? Muy sofisticados, pero que mejoran muchísimo la estética y la percepción de calidad también por parte del usuario de un vehículo o de un elemento de deporte o de un smartphone. Pero aquí la cuestión siempre es, bueno, ¿y qué representa para los adhesivos, ¿verdad? Para la parte que Henkel está especializada, esta introducción de nuevos materiales que conlleva esta gran tendencia que es el lightweight y esta implementación en la industria del lightweight. Lo he querido resumir de una manera muy sencilla, que es que hasta hace relativamente poco, aunque siguen existiendo mercados industriales en los que sí esa presencia es más notable por las características propias del producto o de la industria, es que hasta la fecha, digamos que lo más común, lo más habitual era encontrarse elementos metálicos, elementos compuestos básicamente por metal, con diversas tipologías de metales, pero al final hablamos de uniones pues roscadas, remachadas, soldadas, etcétera, con lo que los adhesivos intentaban sustituir o mejorar esas uniones. Incluso nos llegan consultas y dicen, oye, no, quiero conocer también los adhesivos, cómo mejoran respecto a métodos tradicionales, como vemos aquí arriba, ¿no?, de fijación de roscas mecánicas, remaches, etcétera, cómo mejoran los adhesivos esas uniones. Es un poco lo que trataremos de ver también durante las próximas slides o diapositivas. ¿Qué nos encontramos ahora en el mundo de la industria? Pues efectivamente, sobre todo, cada vez más uniones no metálicas. Es decir, el lightweight implica la introducción de nuevos materiales más ligeros, técnicamente más sofisticados, con propiedades muy determinadas, muy características en cuanto a ligerez y prestaciones mecánicas, con lo cual es un reto, porque digamos que de un solo plumazo pues nos está desapareciendo muchas de esas piezas metálicas que no tan antaño, sino relativamente hace poco, pues aún nos encontramos en la industria. ¿Cuál es la otra tendencia? Uniones híbridas. Es cierto que no solo no pasamos de metal a uniones de otros materiales de composites, poliéster y otra tipología de material más técnico, sino también que a veces hasta pueden ser uniones mixtas o híbridas. ¿Cuál es la gran, no sé si decirlo, suerte, ventaja o situación que nos encontramos en la industria? Que a pesar de que vemos estos cambios, vemos estas uniones en materiales más innovadores, distintos, que nada tiene que ver con las piezas metálicas, de aluminio, etcétera, o híbridas, es que
casi todos los elementos que un fabricante pueda fabricar en forma de equipos, en forma de productos, siempre vamos a necesitar una serie de aplicaciones, es decir, unas necesidades básicas, que es fijar las cosas, porque al final hablamos de diversos elementos que se tienen que unir, que se tienen que fijar, y sobre todo sellar. ¿Por qué? Muy sencillo. Nosotros, en muchos de los elementos que se puedan fabricar o que sean de uso cotidiano o industrial, es que están sometidos a impacto o vibración. Eso ya implica que hay unos elementos de requerimientos mecánicos que necesitamos asegurar que no vamos a tener problemas ante esa vibración o impacto continuado. Luego, que muchos de esos equipos industriales que se fabrican y que luego se ponen en uso en la industria para fabricar otros elementos, se mueven gracias y por fluidos o equipos de aire, con lo cual necesitamos también una fiabilidad en esos sellados. Luego, la necesidad de reducir el número de componentes. Xavier lo comentaba, que por un lado estamos reduciendo el peso con materiales nuevos y además reduciendo el número de componentes, y por el otro nos aumentaban los componentes electrónicos digitales, con lo cual era un poco una carrera contra el reloj en ese sentido. Pero al final siempre intentamos reducir el número de componentes, lo que implica reducir la complejidad tanto en la fabricación como en el posterior mantenimiento y reparación, como vemos en el siguiente punto, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la gran ventaja en ese sentido es que siempre encontraremos algún motivo o causa que nos llevará a necesitar una fijación o un sellado fiable, ¿de acuerdo? Más allá del material utilizado. Pues bien, ¿cuáles son una visión muy general de las soluciones que nos van a permitir fijar y sellar cosas, materiales, partes de un equipo, de un producto, de una manera fiable? Pues fijaros, básicamente hay tres grandes bloques o tres grandes formas de hacerlo. Permitidme empezar por el medio, porque además será objeto del próximo webinar que tendremos el mes de febrero, que son los adhesivos instantáneos. ¿Quién no conoce el adhesivo instantáneo, verdad? Universal, monocomponente, rápido, que une prácticamente todo. Esto es una manera de unir cosas de forma rápida, fiable y, ¿por qué no?, con poca complejidad incluso en el uso del propio producto. Luego tenemos los adhesivos estructurales, que haremos una breve mención durante este webinar, que son adhesivos, permitidme decirlo de un modo más complejos que los adhesivos instantáneos, ¿verdad? Aquí no solo requerimos una unión, sino que también requerimos una unión que sea capaz de afrontar grandes retos mecánicos, ¿de acuerdo? Que sea capaz de luego soportar grandes requerimientos en el uso de ese equipo o de ese producto. Y luego tenemos los adhesivos anaeróbicos, que a pesar de que son adhesivos muy focalizados en la unión y sellado de elementos metálicos, básicamente metal, sí que es verdad que aún siguen siendo de uso muy común en muchas industrias. Si os parece, empezaremos con este primer bloque, con los adhesivos anaeróbicos, de una manera que podamos entender el funcionamiento, el por qué un adhesivo puede ser una buena solución respecto a sistemas de ajuste mecánico convencional, tradicional, como puede ser pues la utilización de determinados tipos de arandelas, etcétera. Lo vamos viendo poco a poco. Fijaros, los adhesivos anaeróbicos, lo que nosotros entendemos como adhesión o productos utilizados en ajuste mecánico, hablamos de 4 tipos de montajes. Fijación de roscas, uniones roscadas, sellado de roscas, estamos hablando ya de un sistema, una tubería en la cual pues, hay una transmisión de un fluido o de aire. Formación de juntas, ¿de acuerdo? Para sellar uniones embridadas. Y finalmente hablamos de la retención de elementos lisos como casquillos, rodamientos, sobre ejes, alojamientos, etcétera. Si empezamos por el primero, entenderemos que el principio que guía la eficacia o la fiabilidad de los adhesivos, permitidme que lo llamamos adhesivos, aunque realmente estamos haciendo un blocaje, ¿verdad? Un bloqueo de la pieza. Los adhesivos anaeróbicos de fijadores de roscas lo que hacen es, fijaros que en una pieza, por más bien mecanizada que llegamos a realizar, sobre todo intentando buscar ese equilibrio, ¿verdad?, entre esa mecanización y el coste, es que solo tenemos un 15% de contacto metal-metal. El resto no hay contacto. Eso significa que hay aire. ¿Qué significa que hay aire? Pues una serie de situaciones que nos vamos a encontrar que en el momento que esa pieza esté sometida a impacto de vibraciones, vamos a poder encontrar seguramente una situación de autoaflojamiento. En el momento que tengamos contracciones y dilataciones diferenciales por temperatura, vamos a encontrar también problemas de autoaflojamiento. Vamos a encontrar problemas de ingreso de humedad en estas áreas donde hay aire, que provocará pues una corrosión y un bloqueado de la pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí hemos comparado los sistemas mecánicos tradicionales con los sistemas líquidos, que permiten pues con un solo producto realizar diversos montajes, asegurar y mantener una carga de apriete, etcétera, etcétera, etcétera.
Os lo dejo para vuestro análisis posterior, porque también nos interesa, pues bueno, poder llegar a tiempo con las preguntas, dado que vamos un poquito apretados de tiempo. La cuestión de sellado de tuberías, el mismo principio. Tenemos unas tuberías roscadas en las cuales hay unos elementos que debemos rellenar porque no hay un contacto 100% metal-metal, y comparamos los sistemas tradicionales de sellado, sobre todo muchos de ellos mecánicos, con los sistemas químicos líquidos. Lo mismo nos pasa cuando intentamos formar una junta en una unión hibridada. Comparamos sistemas tradicionales, convencionales, de juntas clásicas utilizadas en la mayor parte de industrias, en las cuales pues, intentamos poner un elemento semiflexible entre dos materiales rígidos, con tal suerte de que muchas veces pues, podemos tener problemas de colocación de esa junta, problemas de que la junta realmente también tenga pues, que tengamos que ir haciendo unas operaciones de reapriete, etcétera, etcétera, comparándolo con los sistemas líquidos. Y finalmente, los elementos de retención lisos. Alguien nos preguntaba también determinados montajes por fricción o interferencia, si el adhesivo aportaba algo o no aporta. Efectivamente aporta, y aporta mucho, no solo en combinación con el sistema por interferencia fricción, sino incluso sustituyendo ese tipo de montaje y dejando la responsabilidad 100% exclusivamente al adhesivo. Permitidme que vaya avanzando. Adhesivos estructurales, soluciones hay muchísimas, no es el objeto de este webinar, pero sí que quiero que quede clara un primer concepto o idea. Hay dos tipos de soluciones cuando buscamos un adhesivo, no solo unir, sino generar prestaciones mecánicas altas. Soluciones elásticas y soluciones rígidas. ¿Cuál es la principal diferencia? El comportamiento. Es decir, aquí estamos hablando de adhesivos que sean capaces de elongar, de seguir, permíteme decirlo de esta manera, seguir a la pieza cuando ésta se desplace, se mueva por condiciones de temperatura, mecánicas, que sea capaz el adhesivo de seguir ese movimiento diferencial de una pieza y otra a unir. Soluciones hay muchas, veis diversas tecnologías, y estamos abiertos a cualquier consulta que nos podáis realizar respecto a estas tecnologías. Empezamos con los procesos de mecanización. Si os parece, una de las cuestiones importantes, sobre todo en lo que hemos visto de Plastrónica, ¿verdad? Que estamos hablando de un entorno de fabricación realmente rápida, de muchas piezas, de una cadencia de piezas muy, muy elevada. Sencillamente os hemos comparado el por qué hablamos del valor del control, qué implica una aplicación manual de productos, entre incluso cuestiones tan básicas como es la seguridad en el uso de esos productos por parte del operario, y qué implica o qué ventajas aporta en cuanto a reducción de costes, mejora de fiabilidad, mejora estética, reducción de rechazos de piezas, etcétera, la automatización de esos procesos. Pensad que en automatización hay desde automatización más manual hasta, dentro del entorno que nos estamos viendo en el webinar de hoy, automatizaciones muy, muy, muy complejas y muy, muy desarrolladas. Si os parece, desde realización voy a pedir que pongan este vídeo, que es un vídeo bastante, bueno, chulo y, por qué no, muy significativo de esa velocidad que hablábamos. Por favor, cuando podáis. Bueno, espero que os haya gustado. Básicamente fijaros que la importancia de esa velocidad, de esa precisión, tanto en cordones como en gotas o microgotas, ¿verdad? Bueno, para continuar un poco con la exposición, vamos a hablar del servicio Loctite, es decir, de qué manera, porque una de las cuestiones que muchas veces nos plantean es decir, bueno, Luis, realmente podemos visualizar más o menos la eficacia o lo que nos puede aportar los adhesivos en nuestro proceso de producción o de desarrollo de nuevas piezas, de nuevos elementos, etcétera, o equipos.
pero realmente de qué manera se puede realizar una aportación del experto a la hora de integrar, ¿verdad? Porque al final ahí está la complejidad en el ver cómo integramos esa solución adhesivada en el proceso actual o bien en un nuevo proceso o pieza a realizar. Básicamente tenemos dos tipos de enfoques a la hora de hablar de servicios más allá de lo que es las tecnologías o productos. Una es la capacitación en el uso de adhesivos. ¿De qué manera podemos capacitar a personal? Pues efectivamente, si hablamos de un entorno de fabricación de I+D, de oficina técnica, de calidad, de responsables de seguridad y medio ambiente, operarios, montadores, directores de fabricación, o incluso en ámbitos del mantenimiento, de qué manera podemos, yo no digo, no me atrevo a decir a especializar, pero sí a capacitar, a dar una serie de nociones para poder plantearse de una manera correcta un inicio de una aplicación de un adhesivo en algo en el que estemos pensando. Luego ya estará el experto para poder ir de la mano y ir siguiendo ese proceso. Pero por lo menos tener en la caja de herramientas, permitirme decirlo así, esa solución ya en base a una capacitación previa. ¿De acuerdo? Aquí hay una serie de contenidos, de materiales. Bueno, os lo dejo para vuestro análisis a posteriori con la presentación que os compartiremos al final del webinar. Luego está el otro gran bloque, es lo que son la revisión de aplicaciones. Este quizás es un poco más complejo de explicar, pero se entenderá muy rápidamente. A ver, más allá de la capacitación a responsables de calidad, responsables de producción, de I+, etcétera, es importante visualizarlo luego en la planta. Es decir, cuando alguien en un entorno de fabricación nos dice, oye Luis, esto que hemos estado viendo con vosotros en cuanto a tecnologías factibles para nuestro producto, para nuestro equipo, nos puede ser de interés, pero realmente lo tenemos que ver in situ. Tenemos que bajar a planta, tenemos que bajar a la línea de producción y ver realmente en qué estaciones, en qué partes de esa producción o de ensamblaje podemos hacerlo fácil y ver qué ventajas nos puede aportar el sistema actual respecto al sistema adhesivado, ¿de acuerdo? En eso se orienta básicamente en dos líneas. Ya se pueden estar utilizando productos químicos con los cuales los podemos ayudar a mejorar, a optimizar ese uso, o bien identificar aplicaciones potenciales en el sentido de se está utilizando un sistema convencional o tradicional, vamos a ver, analizar qué ventajas, cuantificándolas, ¿verdad? Porque aquí está lo importante, cuantificar el ahorro de costes puede aportar el uso de un adhesivo. En ese sentido, os muestro un breve ejemplo que además viene a colación con muchos de los asistentes que también vendéis del mundo Railway, en lo que es una fabricación en la cual en parte de esa línea de producción hay un proceso de soldadura y se nos plantea el reto de decir, oye, nosotros tenemos el proceso que implica una serie de inversiones de personal, de equipos, de materiales, de consumibles y costes energéticos. ¿Hay alguna opción en adhesión para este tipo de unión? Bueno, se está analizando en este caso concreto una serie de resinas epoxídicas y fijaros que es un análisis muy básico en un primer momento en cuanto a semáforos, donde se indica respecto a H+S, seguridad para el operario en el uso, calidad, coste y reducción de complejidad en el suministro, si se detectan ventajas en la solución adhesivada respecto al método actual de soldadura. ¿De acuerdo? Luego esto se puede cuantificar evidentemente en euros. Si os parece, desde realización compartimos este último vídeo que en un minuto resume lo que hemos visto ahora. Por favor, cuando podáis. Bueno, espero que os haya podido gustar, sobre todo aquí para resumir y con eso para darle paso ya a Pablo, porque vamos ya un poquito fuera de tiempo, 4 minutos fuera de tiempo. Básicamente la idea es, efectivamente, como habéis visto en el vídeo, un estudio, un análisis ad hoc, in situ, en el cual se analice reducción de costes en muchos de los parámetros de una línea de producción, pero sobre todo en poder en poder dar ese soporte a la hora de analizar y detectar esas posibilidades de reducción y de mejoras en los procesos. ¿De acuerdo?
Pues nada, por mi parte os dejaremos aquí también los contactos y sobre todo también las redes sociales, ¿verdad? Para poder visualizar este y otras informaciones que os puedan ser de interés. Y nada, agradeceros muchísimo la atención y disculparme por la velocidad, pero ya habíamos un poquito colgados de tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Luis. Perfecto. Ahora aprovechamos para iniciar lo que es la sesión de preguntas y consultas y lo haremos a partir de lanzar una pregunta sondeo al público, donde os daremos un minuto para, bueno, comentar y a partir de aquí ver un poco, bueno, vuestra percepción desde lo que es la audiencia. Muy bien, pues queremos aprovechar a preguntar y cuestionar al público, invitarles a que nos respondan si las tecnologías estas de lightweight, de aligerar el peso, los conceptos también de Industria 4.0 que fueron vinculados en la temática de hoy, cómo les pueden ayudar a innovar en el producto que tienen. Si son tan amables de escoger una de las tres respuestas, sí, con un soporte de un experto, donde con mucho gusto con Eurecat, con Henkel pueden contar, o si lo harán de manera autónoma, o si en un momento dado a ninguno de estos dos conceptos aplica. Y entonces ya nos dirán desde la operación los resultados de la encuesta. Bueno. Bien. Pues tenemos ahí una oportunidad, casi un 70% de la participación pueden hacerlo o con ayuda o lo pueden hacer de manera interna, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que son conceptos muy de vanguardia, solamente un 30% en este momento no ve esa oportunidad. Pues entonces con esto, Pablo, si te parece, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, Julián. Sí. No tenemos muchas preguntas de momento, pero lo que podemos hacer es, invitamos a Javier y a Luis a que se sumen, enciendan sus cámaras y micrófonos y se sumen a nosotros. Y bueno, aprovechar un poco, bueno, como para romper el hielo, ¿no? Yo te quería preguntar, Javier, desde lo que es las aplicaciones en Plastrónica, ¿no? Está bien que el ámbito, el sector favorito siempre, o parece ser que va un poco liderado por la automoción, ¿no? Pero ya al día de hoy, ¿no? Con lo que parece que va consolidándose estas tecnologías, ¿ves interés ya que empiezan a consultar desde otros puntos, de otros sectores? No sé, me imaginaba lo que sería tal vez fabricación de ordenadores para partes de ordenador, ¿no? Para lo que sería aplicaciones escolares, etcétera, ¿no? Esto me viene a la cabeza ahora pensando que estamos todos trabajando desde casa muchas veces y hay una demanda de todo este material informático de consumo, ¿no? Sobre todo a nivel de teclados y estas cosas, ¿no? ¿Ves una salida próxima con la En lo que es Plastrónica? electrónica, que entendemos como la informática, de momento no hemos tenido peticiones. Lo que sí que hemos tenido peticiones es en el sector salud. Aquí sí, porque aporta ventajas interesantes. Podemos integrar sensores, pues por ejemplo, guías de luz en un endoscopio, etcétera. Aquí sí que ya estamos detectando. Lo que sí que quiero decir es que la plastrónica que hemos presentado hoy es la que va vinculada a un molde de inyección y a un proceso de inyección. Entonces, siempre que hay un molde de inyección y un proceso de inyección, tiene que haber un número determinado de piezas detrás. No vamos a hacer un molde de inyección para fabricar 10 piezas. Siempre que haya una tecnología, siempre que haya un sector donde requiera el proceso de inyección, será más fácil aplicar la plastrónica. En el caso de que no haya procesos de inyección, por ejemplo, en el sector ferroviario o en el sector aeronáutico, existen tecnologías parecidas a la plastrónica donde se podría hibridar de una manera más manual pues, los componentes como el que hemos hecho con Henkel, que es este. Ya no es el concepto de hibridar con IME, Injection Molded Electronic, pero sí que se puede hibridar la tecnología. Entonces, hay que ver cada sector cuál es el producto que necesita, cuál es la producción, los costes individuales y ver cuál es la mejor solución. Siempre que haya un molde de inyección, se puede, porque no incrementa el coste de la inyección.
Perfecto, perfecto. Bueno, y esta es la pieza. Esta es una Sí. pieza de demo, ¿vale? Que donde está embutida en 3 dimensiones con un termoconformado y se sobreinyecta después el plástico. La dificultad que yo decía es que este conector sale fuera del molde y hay un momento donde el molde de inyección, que está cerrado a presión, pues tranquilamente 200 toneladas, tiene que abrazar este foil, donde hay una electrónica impresa que es muy crítica y la tiene que abrazar para que no tenga unas rebabas en el proceso de inyección, pero que tampoco se destruya la electrónica. Este es uno de los puntos más difíciles. Y otro de los puntos difíciles es donde colocamos el punto de inyección en la pieza de plástico para que lo recurva. Aquí también hay que desarrollar nuevo conocimiento. ¿Vale? Bueno, esta es la pieza, como ven, no es una pieza de 3 metros, pero es una pieza real, con tintas reales y con una función real. Vale, aquí me acercan algunas preguntas más. También para ti, Javier, hablando de lo que es el tema de reciclado, ¿no? Sí. En productos de Plastrónica, ¿en qué porcentajes podemos llegar? Y también si es factible la recuperación de componentes, ¿no? ¿Es mejor un reciclaje mecánico o el reciclaje químico también tendría lugar en este ámbito? Bueno, aquí estamos explorando técnicas, como he mostrado antes. Nosotros en ese caso lo que queríamos era recuperar el plástico por un lado y el metal por el otro, en este caso la tinta conductora. No hemos explorado la técnica para separar el componente discreto, como podría ser un LED, pero se pueden aplicar, pues, por ejemplo, microondas o a otro tipo de técnicas para separar lo que es el componente discreto y luego aplicar las técnicas de reciclado ad hoc. Lo que está claro es que hay que reciclar de una manera distinta. No los procesos de triturado, esos no sirven. Si queremos separar los componentes y volver a introducirlos como concepto de economía circular, hay que desarrollar técnicas de reciclado diferentes. Y aquí hay una gran oportunidad también. Perfecto, perfecto. Muy bien. Tengo una pregunta para Luis. ¿En qué casos es más habitual el cambio de uniones convencionales a uniones adhesivadas? ¿Sería esto por peso, por simplicidad, por costes, por calidad, estética, por requerimientos técnicos, ¿no? ¿Cuál sería el motivo, ¿no? principal a veces a tomar la decisión, ¿no? ¿Qué mueve, ¿no? estos cambios? Pablo, la pregunta es interesante, porque además, a ver, yo te diría de una manera más directa, y al final tiene todo el sentido en una producción, son los costes. Es uno de los elementos o de los valores más importantes, porque al final pues va a repercutir en muchas piezas, en elementos que puede tener ese peso y esa incidencia, y yo, digamos, vamos a decir de una manera muy coloquial, digamos que es lo que nos mueve a muchos a realizar una mejora, que al final es esa mejora de costes y por lo tanto esa mejora de la rentabilidad del producto. Luego hay otros factores, hay muchos. Yo te diría que a veces incluso algunos que en la experiencia nuestra del día a día hasta es el último factor o elemento que te puedes llegar a esperar. Es decir, a veces el coste tiene un peso, la estética tiene un peso, pero luego porque al final el usuario o potencial usuario de ese adhesivo tiene una ponderación en todos estos elementos, no tienen para todos ellos la misma importancia. Y a veces el que uno puede considerar propiamente por su experiencia que en ese sector, para ese producto, es el elemento menos importante, te sorprende y el cliente te lo tiene ponderado por encima de lo que tú esperabas, ¿no? Yo te diría que es una mezcla de ellos, pero es evidente que si hiciéramos una encuesta macro a nivel de fabricantes de cuál sería el factor para ese tipo de mejoras, más allá del adhesivo, incluso otro tipo de mejoras, claramente yo diría que se sitúa el coste en la posición número 1. Luego te diría que también tiene mucho peso o incidencia aquello que sus clientes ya le estén demandando y lo que el mercado, las tendencias del mercado, eso marca muchísimo también. Y por qué no, lo que haga la competencia. O sea, seamos francos, realmente también eso marca mucho cuando fabricantes de primera posición en un mercado concreto tiran hacia una tendencia, sabemos que el resto sigue esa dinámica, porque al final todos quieren estar en el mercado y todos quieren aportar ese tipo de ventajas al usuario, ¿no? Exacto, exacto. Y tenemos una pregunta más que nos envían desde lo que es el mundo del calzado. Esta es una pregunta para la parte más de adhesivos. ¿Hay siempre alguno de los materiales que condiciona la durabilidad del conjunto del zapato? En términos generales, ¿qué durabilidad media se marca como objetivo o ideal de este tipo de materiales para hacer uniones?
Eso va un poco en función de la aplicación y de cada caso, ¿de Claro, acuerdo? ¿no? Porque depende del mercado, hay quien te pide periodos muy largos y depende de la aplicación o la exposición te dirá, ¿no? Yo diría que no hay una respuesta Sí, específica, sino es más subjetiva del mercado y de la aplicación, ¿de del acuerdo? fabricante, ¿no? ¿Qué Fabricante. objetivo quiere para su producto, ¿no? Exactamente, y entonces ya en función de eso, pues se hacen las validaciones, se hacen las simulaciones para ver que como sistemas puedas tener un desgaste común y no nada más dependa de un solo de los elementos, ya sea un sustrato o ya sea el adhesivo, la condición. Vale. Y una más que se ha entrado así de lo último para Xavier. ¿Nos puedes contar brevemente el estado del arte en lo que son tintas funcionales? Bueno, sobre todo las conductoras, ¿no? Que permiten una deformación necesaria en la técnica esta de IME. El estado del arte significa cuáles son las que funcionan, no funcionan, etcétera, ¿no? Bueno, no es trivial esta pregunta porque hay muchas tintas y en función también de la función que quiera cumplir la pieza. Lo que sí que es verdad es que estamos trabajando con distintos fabricantes de tintas, uno de ellos es Henkel, pero también hay Sun Chemical, y no es solo y exclusivamente una sola tinta, sino es la multicapa y la adhesión y la geometría. ¿Vale? Lo que sí que puedo hacer es recogemos el dato de la persona que ha hecho la pregunta y correo electrónico les podemos enviar cuáles son las tintas que hemos estado utilizando, porque yo de referencias no me acuerdo, ¿vale? Y cuál es el sustrato y cuál es la función que hemos hecho y se la podemos hacer llegar. Lo que ya digo, la tinta, uno de los problemas principales es elasticidad y esa pérdida de función en función de la geometría. Y aquí estamos trabajando con empresas como Henkel. Muy bien, Y le perfecto. podemos hacer llegar un listado de las que muchas de ellas son comerciales. Nosotros como Eurecat también hemos desarrollado alguna tinta, tenemos alguna patente sobre tintas propias que estamos trabajando. Perfecto. Genial. También, bueno, quiero aprovechar para recordar a la audiencia que estas sesiones están grabadas y las publicaremos en el canal de YouTube, así que para aquellos que no han podido estar o quieren volver a repasar todo este material, inclusive si surgen preguntas, nos las pueden enviar a posteriori tranquilamente a los correos electrónicos que estarán citados en la publicación del vídeo o mismo en las convocatorias que hemos hecho aquí. Y de aquí ya cerramos y por supuesto os invitamos a participar en el tercer y último webinar de la serie, que será el 4 de febrero, donde ya veremos lo que, como comentaba antes, la proyección de futuro que tienen los adhesivos y los objetivos y retos a solucionar en el corto mediano plazo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los ponentes por estas excelentes presentaciones y el debate a posterior. Y bueno, nos volvemos a ver el 4 de febrero. Que vaya muy bien. Gracias. Buen día. Saludos, buen día. Adiós.